Bueno, como pusimos en el título de hoy, que el shiur va a ser, vamos a hablar, seguimos con esta idea de la Kabbalah práctica, de poder agarrar conceptos que figuran en la Kabbalah, que aparentemente son conceptos como abstractos, y poder aplicarlos a nuestra vida. Entonces, hoy vamos a hablar un poco de la época que estamos transcurriendo, de estos días que estamos pasando, estas llamadas como las 3 semanas, o Bein HaMetzarim. Estas 3 semanas son 3 semanas que empiezan el 17 de Tammuz, que fue el día de Shabbat este año, que si no hubiese sido Shabbat, entonces hubiese sido un día de ayuno, y después se transcurre hasta el 9 de Av. El 9 de Av es el día de la destrucción del primer Beit HaMikdash, del segundo Beit HaMikdash. El primer Beit HaMikdash hace el segundo Beit HaMikdash hace 2000 años y el primer Beit HaMikdash hace 2500 años aproximadamente. Y siempre estos días, estas semanas, son semanas recordadas como, que no son buenas para hacer buenos negocios, nuevos negocios, para hacer nuevos emprendimientos. Pero el Rebbe en el último tiempo nos cambió un poquito los conceptos de esto. Si bien hay alajot, hay leyes en la Torá, de que por ejemplo este año no, en este tiempo, no tenemos que hacer ninguna especie de casamientos ni fiestas en estas semanas, pero todo el foco, todo como visualizamos estos días, tiene que ser algo totalmente diferente. Y esto es lo que vamos a analizar hoy con una historia muy interesante. Creo que cuando vieron el título no se entendió, de los huevos y el queso y los chivitos. Entonces, este es un maíz, pero bueno, veo que resultó, estuvo bueno. Este es un maíz que pasó en la Guemará. ¿Cuál es el maíz? Vamos a poner una historia en la Guemará. Esta historia pasó muy poco después de la destrucción del segundo Beit HaMikdash. Estamos hablando aproximadamente en el año 100 de la era común, donde, habían los grandes filósofos de ese entonces, eran como se llamaban los sabios de Atenas, así lo llamaba la Guemará, los sabios de Atenas. Estos sabios de Atenas le dedicaron o le ofrecieron a Rabbi Yoshua ben Hanina de tener un debate. Que iban a tener un debate ellos en contra de Rabbi Yoshua. Y cuando uno lee ese debate parece como una historia, una discusión de chicos. Ahora vamos a leer, es algo muy interesante, todas las cosas que se preguntan ahí. Por ejemplo, una de las cosas que se debaten ahí le hacen una pregunta a Rabbi Yoshua, decime una cosa, cuando una gallina está por tener un hijo, ¿sí? La manera que la gallina tiene hijos es que tiene el huevito y del huevito sale el pollo, sale el pollito. Entonces, ¿qué pasa, dice, cuando el pollo no nace, no llega a nacer, y ese pollito tenía una neshama, tenía un alma? ¿Por dónde sale la neshama? Así le preguntan. ¿La neshama por dónde sale? El pollo, el huevo está cerrado. ¿Por dónde sale la neshama? Esa fue la pregunta que le hicieron los sabios de Atenas. Y Rabbi Yoshua contestó por el mismo lugar que entró. ¿Sí? Todo el debate es muy interesante. Uno lo lee en la Guemará. Todo el debate parece una pelea de chicos de primer grado, discusiones. Pero obviamente y especialmente si eran sabios de Atenas y si esto figura en la Guemará, es porque acá hay mucha profundidad, acá hay algo muy interesante de qué fue lo que está pasando, qué es lo que pasa acá. Y me quiero focalizar en 2 discusiones que tuvieron ellos. ¿Sí? De vuelta, les voy a contar la discusión y van a decir qué está pasando acá, qué les pasó a estos muchachos, pero vamos a ver después que acá hay una gran profundidad.
Ok. Ahí va. Muy bien. Esta es la primera discusión. ¿Cuál es la primera discusión? La primera discusión es así. Los sabios de Atenas le preguntaron a Rabí Yoshua, si una persona tiene dos gallinas, una gallina negra y una gallina blanca, y la gallina puso sus huevos, pusieron dos huevos, la gallina negra puso un huevo y la gallina blanca puso otro huevo. Entonces le preguntaron, ¿cómo sabes, cómo diferenciás qué huevo vino de la gallina negra y de la gallina blanca? Esto aparentemente era un ataque. Era un ataque para Rabí Yoshua, era un ataque para el judaísmo. Dos gallinas, gallina negra, gallina blanca. ¿De dónde vino el huevo? ¿De la blanca? O sea, ¿qué huevo vino de la blanca? ¿Qué huevo vino de la negra? ¿Qué le contesta Rabí Yoshua? Rabí Yoshua le dice, mira, vos imaginate que hay dos chivos. Hay un chivo blanco y hay un chivo negro. Y de esos chivos de la leche hacemos queso. ¿Qué queso viene del chivo blanco y qué queso viene del chivo negro? Y cuando los sabios de Atenas escuchan esta respuesta, dicen, wow, qué tipo inteligente Rabí Yoshua. ¿Sí? Revuelta, repito. La pregunta fue, dos gallinas negras, dos gallinas, una negra y una blanca, que cada uno pone un huevo. ¿Qué huevo viene de la blanca y cuál de la negra? Esta es la pregunta. Y la respuesta es, como buen judío, contestar con una pregunta. Si yo tengo dos chivitos, uno blanco y uno negro, ¿el queso con qué, de cuál viene? ¿Del chivo blanco o del chivo negro? Y después hay una pregunta más. Hay muchas preguntas de vuelta, pero una pregunta más que no vamos a focalizar hoy es que es así, que suena todavía más ilógico. Es un diálogo. Los sabios de Atenas le preguntaron, dice, decime una cosa, una cama de cuchillos, ¿dónde ponemos, cómo podemos cortarla, la cama de cuchillos? Le contesta Rabí Yoshua, ¿sabes cómo cortás una cama de cuchillos? Con los cuernos de un burro. Entonces le preguntaron los sabios de Atenas, ¿en serio? Pero el burro no tiene cuernos. Y Rabí Yoshua le contestó, y la cama no tiene cuchillos. Y acá en la Guemará termina el debate, y todos le aplauden a Rabí Yoshua y dicen, Rabí Yoshua, sos un capo, ganaste el debate. Ok, ¿qué quiere decir esto? Gallinas negras, gallinas blancas, chivos negros, chivos blancos, ¿de dónde viene el huevo? ¿De dónde viene el queso? La cama de cuchillos, ¿con qué la cortamos? ¿Con los cuernos del burro? Sí tiene cuernos, no tiene cuernos. Entonces, hay muchos comentaristas en la Guemará, muchos mefarshim se llaman, en la Guemará, que explican este debate, explican cuál es el trasfondo, qué es lo que estaba pasando acá. Y uno de ellos, que es el que nos vamos a focalizar hoy, es el Maharsha. El Maharsha fue un gran rabino, uno de los principales comentaristas de la Guemará, y el Maharsha es, de hecho, el rabino de una ciudad que se llamaba Helem, escuchaban hablar, una ciudad de Helem, una ciudad en Galicia, y fue un gran rabino, una gran personalidad. Lo que vamos a hablar hoy está basado en sus palabras. Y el Maharsha explica así, el Maharsha explica esta idea, este concepto. No sé si alguna vez escucharon hablar del tzimtzum, la palabra tzimtzum en hebreo. Tzimtzum en hebreo viene de la palabra, una palabra que figura en la Kabbalah mucho, viene de la palabra contracción. Es un concepto que de hecho el Arizal, el gran Arizal, él pudo, digamos, él innovó este concepto, si bien ya estaba escrito, pero él lo trabajó mucho. Porque
Porque todas las personas cuando querían llegar a la conclusión que Hashem creó el mundo y que todo el mundo venía de Hashem, tenían un gran desafío. Y el gran desafío de ellos era, ¿cómo puede ser que de Hashem, que es algo que es bueno, es algo infinito, llega un mundo finito, llega un mundo con problemas, llega un mundo con desafíos, llega un mundo con cosas que no responden exactamente a lo que nosotros llamaríamos un Dios bondadoso? Entonces, siempre estaba este desafío y hasta que en otras religiones se usa el concepto que está Dios y el diablo, que hay como dos fuerzas. ¿Por qué? Porque no podían convivir, que de Hashem llegue, que Hashem es infinito, es todopoderoso, bueno, llegue una creación que sea algo menor, algo chico o algo negativo. Entonces, hubo diferentes religiones, lo trataron de otra manera. Nosotros sabemos que viene todo de Hashem. ¿Cómo es que viene todo de Hashem? Viene todo de Hashem porque en la Risa le explica que existe el concepto del Tzimtzum. ¿Qué es el Tzimtzum? El Tzimtzum, literalmente la traducción de Tzimtzum, viene de la palabra meitzar o mitzrayim, viene de la palabra contracción. ¿Sí? Por ejemplo, si ustedes son, si alguno es o fue o conoce la idea cómo es ser un maestro, ser un moré. Entonces, si yo tengo que enseñarles a chicos de 4 años, tengo que enseñarles que es importante, por decir ahora, estamos ahora en las 3 semanas, entonces les quiero enseñar sobre el Beit HaMikdash, que se destruyó el Beit HaMikdash y todo lo que pasó. Pero si yo agarro a estos chicos de 3 años y les digo hace 2000 años teníamos un gran Beit HaMikdash y vinieron los romanos y les cuento todo lo que pasó y les empiezo a tirar toda esa información, toda esa historia, toda la biografía de Flavio Josefo y todo lo que pasó y cómo fue la revuelta y cómo se armaron y cómo se destruyeron y qué pasó primero y lo hago todo rápido, lo más probable es que los chicos me miren y no entiendan nada. ¿Por qué? Porque yo los estoy ahogando con toda esa información. Entonces, ¿qué tiene que hacer un maestro? ¿Qué tiene que hacer un buen maestro? Un buen maestro tiene que agarrar un papel o una computadora, lo que sea, y poner toda la información y decir, ok, toda esta información que yo quiero transmitir, ¿cómo hago para transmitirla de una manera fácil, de una manera simple, de una manera que el chico la entiende? Y obviamente tengo que empezar a sacar muchos datos. Muchas cosas que quiero decir las tengo que empezar a sacar por diferentes motivos. Entonces estoy grabar videos de tu comida. Estoy suprimiendo información. Obviamente no estoy dando toda la información, la estoy suprimiendo. Pero el objetivo mío de que estoy sacando esa información es para poder transmitir el concepto, porque una vez que tengan la idea en general, puedo empezar después el año que viene a contarles un poquitito más. Entonces, el objetivo mío con suprimir, con sacar información, no es un objetivo que estoy sacando, no es porque no lo quiero, sino porque no puedo, sino porque estoy como de alguna manera haciéndolo por el bien de estos chicos para que ellos puedan entender. Hay otro ejemplo también que trae en los libros de Cábala, que es, creo que hablamos esto en alguna ocasión, que cuando hay una luz, que es una luz muy potente, es una luz muy fuerte, y esa luz fuerte, ¿sí? Si yo tengo ahora luz, yo por eso puedo ver, pero si yo tengo un reflector de 5000 voltios al lado de mis ojos, no voy a poder ver. No voy a poder ver porque no tengo luz, sino porque tengo exceso de luz. Entonces, ¿qué tengo que hacer para ver? Tengo que poner pantallas, tengo que poner cortinas a esa luz para poder hacer que esa luz sea adecuada a mis ojos y que pueda llegar a ver. Muy bien, este es el concepto muy rápido del Tzimtzum. En otras palabras, ¿qué es lo que sacamos acá en blanco? ¿Qué es lo que sacamos acá para nosotros? Es que hay veces, cuando hay situaciones difíciles, cuando hay restricciones, cuando hay faltas, en ese momento el objetivo de eso, del maestro, por ejemplo, no es
sacar la luz, no es sacarnos información, sino es adecuar esa información para que nos permita a nosotros poder entender más. Entonces, ¿estoy suprimiendo? Sí. ¿Estoy sacando información? Sí. Pero esa información que estoy sacando tiene un buen objetivo. Tiene un objetivo de poder que la información pueda llegar. ¿Sí? Como un padre que disciplina a su hijo para poder salvarlo. ¿Sí? Cuando un chico está cruzando, cuando un chico está por poner la mano en el enchufe y viene el papá, la mamá y lo saca, y a veces cuando lo saca les tiran un empujón y lo está haciendo con fuerza, sí. Y capaz al chico le duele cuando lo empujan, sí. Pero se hace con amor, se hace para que Dios libre no pase algo peor. Esta es la idea, este es el concepto del Tzimtzum. Hashem se ocultó del mundo para poder permitir una revelación más grande. Entonces, cada vez que hay un ocultamiento, cada vez que pasamos por un momento difícil, ese ocultamiento no es un verdadero ocultamiento, es como una especie de trampolín. Es como una especie de decir, bueno, nos estamos preparando para algo más grande, nos estamos preparando para algo más especial. Y la única manera de hacerlo es por intermedio de pasar este proceso. Entonces ahora que, en resumen, hablamos de este concepto, podemos entender cuál era la discusión entre los sabios de Atenas y Rabbi Yoshua. Y es así. ¿Recuerdan? La primera discusión era si hay dos gallinas, una blanca y una negra, y las dos pusieron un huevo, el huevo de quién vino. Está escrito ahí en el Maharsha, alguien acá si cría pollitos lo puede confirmar, que un huevo tarda 21 días desde que, digamos, la mamá pone el huevo, la gallina pone el huevo, hasta que sale el pollito. Es un ciclo de 21 días. Que la madre tiene que empollar, sentarse encima, bueno, hacer todo lo que tiene que hacer. Ahora, en el judaísmo tenemos dos ciclos de 21 días. Uno positivo y uno no tan positivo. El ciclo de 21 días no tan positivo es este ciclo que estamos pasando ahora, las 3 semanas que hablamos. Estas 3 semanas desde el 17 de Tammuz hasta el 9 de Av, que nos recuerdan la destrucción del Beit HaMikdash, que nos recuerdan que los romanos en el segundo Beit HaMikdash o los babilonios en el primer Beit HaMikdash entraron y destruyeron nuestra casa, masacraron a nuestros hermanos. Éramos en ese entonces en el mundo una potencia, los Yehudim eran una potencia, eran fuertes, tenían su casa, tenían su nación, tenían su lugar, tenían su Beit HaMikdash, que el mundo se iluminaba y se nutría de eso, y vinieron otros pueblos, los babilonios, los romanos, y sin piedad, con mucha furia, con mucha alegría, con mucho antisemitismo, fueron y destruyeron y mataron. Y si uno lee las cosas que pasaron ahí, bueno, no fueron cosas negativas. Y no nada más en la época del Beit HaMikdash, sino estas fechas en todas las épocas no fueron fechas positivas. Y de hecho nos toca a nosotros muy de cerca. Hoy fue el aniversario de Amia en el calendario gregoriano, pero en el calendario hebreo el aniversario de Amia es el 10 de Av, es al final de las 3 semanas, que es el día que también, el 9 y el 10 de Av, que también se quemó el Beit HaMikdash. Bueno, la expulsión de España se firmó en este lugar, se quemó el gueto de Varsovia, hay muchas historias lamentables que pasaron en este momento, en estas épocas, en estas 3 semanas. Estos son las 3 semanas, por decir de alguna manera, negativas, con mala historia. Después tenemos otras 3 semanas en el judaísmo, que son 3 semanas positivas. ¿Cuáles son las 3 semanas positivas? Son los días, las fiestas, desde Rosh Hashanah hasta Hoshana Rabbah. Está escrito que Rosh Hashanah es el día
que se nos juzga para bien. Yom Kippur es el día que se nos sella nuestro buen veredicto. Y Hoshana Rabbah, el día 21 de Tishrei, es el día que se entrega, es el día que se acostumbra a quedarse despierto toda la noche, a golpear las zarabot. Bueno, no sé si conocen las costumbres, porque ahí es, y después continuamos con Simchat Torah, que es un día de alegría, es el día más alegre del año en el judaísmo. Entonces vinieron los sabios de Atenas y le dijeron a Rabbi Yoshua, mira, tenés 2 grupos de 21 días, haciendo referencia a los huevos, que tardan 21 días en crecer, en transformarse un pollito. Y mira, estamos hoy en una situación donde no sabes si el huevo vino de la gallina blanca o de la gallina negra. En otras palabras, le dijeron, mirá, ustedes, y esto estamos hablando, como dijimos al principio, pocos años después de la destrucción del Beit HaMikdash, ustedes estaban en gloria, tenían el Beit HaMikdash, llevaban las fiestas, iban todos al templo, traían kirbonot, sacrificios, eran momentos de alegría, y mirá dónde están ahora. Ahora están sufriendo, se están escapando de un lugar para el otro. No pueden diferenciar, le dijeron los sabios de Atenas, entre el huevo si viene de la gallina blanca y la gallina negra. ¿Por qué? Porque son los 2 ciclos de 21 días. Y aparte, de alguna manera, o por lo menos en ese entonces, el mal venció al bien. Los Yehudim estaban exiliados. Los Yehudim estaban pasando todo lo que estaban pasando, que no era bueno, no era positivo. Como siempre hablamos, hoy en día, Baruch Hashem, vivimos en países donde tenemos libertad, pero de acá para atrás, ¿sí? De nuestra generación para arriba, nuestros padres, nuestros abuelos, lo que pasaron fue muy negativo. Entonces vienen los sabios de Atenas y le dicen a Rabbi Yoshua, mirá tu judaísmo. Mirá, hay 2 gallinas, una blanca y una negra, representando lo bueno y lo malo. Hay 2 huevos, no sabes cuál es de cuál. No tenés ni la menor idea. En otras palabras, no podés diferenciar, porque ustedes están tan perdidos, ustedes están tan mal, que no se puede diferenciar entre uno y el otro. Entonces, más que una pregunta, fue como una especie de... ¿cómo se decirle? Mirá dónde están parados ustedes. ¿Sí? Los estaban gozando, como se dice. Los sabios de Atenas lo estaban gozando a Rabbi Yoshua. Mirá dónde están ustedes. ¿Qué le contesta Rabbi Yoshua? Rabbi Yoshua le contesta con los 2 chivitos. ¿Recuerdan los 2 chivitos? Dice, vos tenés un chivito blanco y un chivito negro. Y no sabés de dónde viene el queso. ¿Qué le quiso decir Rabbi Yoshua? Seguro habrán escuchado que en Yom Kippur, una de las mitzvot de Yom Kippur, es el famoso chivo expiatorio, que de ahí viene en el mundo. ¿Sí? Que había uno que iba para el Corbán, iba para Hashem, y había otro que expiaba todos los pecados, era capará por todos los pecados. Entonces viene Rabbi Yoshua y le dice, sí, vos tenés razón. Hoy en día el mal, por lo menos por ahí, le ganó al bien. Hoy en día lo que están pasando los Yehudim es algo negativo. Pero ¿qué le mostró? ¿Qué le dijo? El queso, ¿de dónde viene? ¿Del blanco o del negro? En otras palabras, ¿qué es el queso? El queso es el producto, es lo que sale. No importa si es blanco o negro. Lo que importa es lo que sale de eso. Vino Rabbi Yoshua y le dijo, ustedes tienen una mirada a corto plazo. Están mirando lo que pasa ahora. Están tomando conclusiones porque miraron 5 minutos de la película. Y están diciendo, ganamos, los vencimos. Pero no están mirando a largo plazo.
No saben que el judaísmo se va a rehacer, no tienen idea que el judaísmo va a resurgir. Y hoy en día, Baruch Hashem, lo vemos, no sé, 1800 años después de esta historia, vemos la realidad, vemos dónde está Roma, ¿sí? ¿Dónde está Roma hoy en día? ¿Dónde están los griegos hoy en día? ¿Dónde están los sabios de Atenas? Están en Wikipedia, ellos están en Wikipedia. Y nosotros, los Yehudim, seguimos editando Wikipedia. Están en los documentales. Y él tenía razón. Entonces se le dijo, no importa nada más lo que vos tenés en ese momento. Lo que importa es cuando una persona puede ver el resultado, el queso, lo que sale. Ese fue el argumento de Rabbi Yoshua. Sí, es verdad, la estamos pasando mal. Es verdad, hoy en día el mal está venciendo. Pero si todo esto sale algo positivo, si todo esto sale algo bueno, entonces era parte del proceso. Lamentablemente, pero era parte del proceso. Y esto fue, si recuerdan, la segunda discusión, que fue la discusión de la cama, de las espadas, la cama de los cuchillos. Dice, ¿cómo cortás una cama de cuchillos? ¿Qué quiere decir cómo cortás una cama de cuchillos? Ellos le dijeron, vos tenés un lugar para descansar, pero ese lugar para descansar está lleno de cuchillos, no podés acostar. Entonces, ¿cómo haces para descansar? ¿Cómo haces para vivir en una cama de cuchillos? ¿Qué le contestó? Con los cuernos del burro. Entonces le preguntaron, pará, el burro no tiene cuernos, y le dijo, la cama no tiene cuchillos. ¿Qué pasó? ¿Qué son los cuernos del burro? Los burros representa, está escrito que el Mashiach va a venir a Niverrojeva la Jamor, va a venir montado sobre un burro. El burro es un animal, de hecho muy emblemático en el judaísmo, le dimos en la Torá, le da mucho cabot, le da mucho respeto. El burro viene en muchas ocasiones, lo tuvimos la semana pasada con Bilam, está con Abraham Avinu, está con Moshe, Mashiach va a venir con el burro. Entonces, el burro representa a Mashiach. ¿Qué quiere decir el cuerno del burro? Si uno mira los cuernos del burro, la cama no tiene cuchillos. ¿Qué quiere decir? Si uno entiende que todo este proceso, que todo esto que está pasando, con todo el dolor que significa, y sin menospreciar el dolor, y sin decir, o sea, lamentablemente siempre hablamos que todo lo que los Yehudim pasaron fue tremendo y fue terrible. Pero si entendemos que todo esto fue para un objetivo, entonces en ese momento vemos que no hay cuchillos en la cama, porque son los cuernos del burro, el burro es Mashiach. Entonces, ahora que estamos en estas 3 semanas y que, como dijimos antes, tienen una historia para atrás bastante negativa, y hay ciertas cosas que no hacemos, nuestro foco tiene que estar mirando para adelante. No tiene que estar de dónde venimos, especialmente que ya se hizo todo el transcurso, ya pasó todo lo que tenía que pasar. A nosotros nos tocó vivir esta generación que, como dijo el Rebbe, es la última generación del Galut y la primera de la Geulá. Es la última del exilio y la primera del Mashiach. De hecho, creo que acá todos saben cómo se maneja. Y cuando uno maneja, uno necesita un espejo retrovisor. Pero el espejo retrovisor es chiquitito. El parabrisas es lo más grande, porque uno tiene que mirar para adelante, no tiene que mirar. De vez en cuando hay que mirar para atrás. Hay que mirar a ver qué pasa atrás. Pero es un minuto, un segundo. La persona tiene que estar mirando siempre para adelante. Entonces, en estas semanas tenemos que aprender a mirar para adelante. Tenemos que saber que todo esto que pasó es para ese queso que salió, o que Bezrat Hashem va a salir. Es para ese Beit HaMikdash. Hoy en día no lo entendemos. Pero muy pronto va a venir Mashiach. Muy pronto vamos a ver el Beit HaMikdash y vamos a entender cómo, no voy a decir valió la pena, pero entender la grandeza de este proyecto, la grandeza de esta idea. Nosotros vivimos en un mundo oculto, donde las cosas no se ven, pero vamos a entenderlo, vamos a verlo.
Y la única manera es ponernos en esta sintonía. Es ponernos en la sintonía de mirar para adelante. ¿Y cómo se hace esto de una manera práctica? Entonces, hay muchas maneras, pero un par de consejos. Primero, y hoy en día esto está disponible también, muy pronto va a llegar Mashiach. Va a llegar Mashiach y vamos a ir al Beit HaMikdash, vamos a ir a Jerusalén. Entonces, tenemos que saber cómo es ese Beit HaMikdash. ¿Cómo es el Beit HaMikdash? ¿A qué lugares podemos entrar y a qué lugares no podemos entrar? Hay lugares para Kohanim, hay lugares para Leviim. Vamos a traer un corbán, vamos a traer un sacrificio. ¿Dónde podemos estar? Entonces, hoy en día hay muchas maquetas en internet y en diferentes lugares, videos, que nos cuentan, porque de hecho el tercer Beit HaMikdash está en las profecías. Está en la Torá, están los Nevi'im, están las profecías y nos cuentan. Y hubieron grandes artistas que hicieron maquetas del tercer Beit HaMikdash que nos cuentan cómo era, de qué forma se hacía. Hay un montón de recursos. Y poder estudiar esto, poder conectarnos con esto, es algo divino, es algo impresionante, es algo buenísimo, porque es como que nos dejamos de mirar para atrás y empezamos a mirar para adelante. Hay también un grupo de WhatsApp que sacó Jabat Central que se llama Modo Mashiach, Sintonía Mashiach, no sé cómo se llama exactamente. Después de Bezrat Hashem le voy a pasar el link, que todos los días mandan una pequeña frase que tarda no más de 20 segundos, algo sobre Mashiach. Entonces, cuando uno estudia, cuando uno se conecta con estos conceptos, de a poquito empieza a mirar la realidad de otra manera. Esto funciona para los dos lados. Así como funciona con las preocupaciones, ¿sí? Que nos empezamos a preocupar, que es que nos maquinamos y nos preocupamos. Si esto va a pasar, si lo otro va a pasar, también esto figura del lado positivo. Quiero cerrar con una historia, también una historia que figura en la Gemara, en el Talmud, que dice que cuando en la época del segundo Beit HaMikdash, cuando fue la destrucción del segundo Beit HaMikdash, es sabido que el Beit HaMikdash fue destruido por Sinat Hinam, por odio gratuito. Había odio entre los hermanos. Pero no era nada más un odio, lamentablemente, que no se querían y no se hablaban, sino había grupos que querían hacer como una especie de resistencia hacia los romanos, que no permitían que los jajamim hagan lo que ellos tengan que hacer. Los romanos quieren invadir Jerusalén y los jajamim entendieron, los rabinos de esa época, ellos entendieron que iba a ser imposible hacer una guerra en contra de Roma. Lo que tenían que hacer era una resistencia, para después de hacer una resistencia poder llegar a, ¿cómo se dice?, a cierto convenio, a cierto arreglo. Habían otros muchachos que ellos decían patria o muerte. Patria o muerte, ellos decían. Y bueno, la historia terminó muerte, como ya conocemos el fin de la historia. Pero los jajamim querían hablar con los romanos. Y uno de los grandes rabinos de esa época, Rabbi Yoshua ben Leví, él sale afuera de los portones de Jerusalén y él se encuentra con Vespasiano. Vespasiano era el papá de Tito, el que terminó siendo el heredero del trono, la persona que, digamos, que estuvo como rey, que terminó como emperador. Había un vacío de poder en Roma, bueno, por toda una historia larga en esa época, pero él terminó, entonces los emperadores como que iban pasando. Entonces Vespasiano en ese momento era como el jefe de guerra, era como el jefe militar. Y Vespasiano, cuando se encuentra con Rabbi Yoshua ben Leví, él empieza a charlar con él, se da cuenta que es un gran hombre, y le dice, mira, yo sé que voy a destruir, dice, pero vos pedime lo que quieras y yo te lo voy a dar, yo te lo voy a conceder. Entonces todo el mundo pensó que ¿qué iba a pedir Rabbi Yoshua ben Leví? Tenés al emperador romano enfrente tuyo, ¿qué le pedís? El Beit HaMikdash, no destruyas el templo de Jerusalén. ¿Y él qué le pidió? Le pidió Yavne Bejajamea. Había una ciudad que se llamaba Yavne,
que tenía una yeshiva, que le pidió esa yeshiva. Entonces todos se quedaron sorprendidos y hasta lo criticaron por eso. Creo que contamos la historia, hay muchas explicaciones sobre esto. Pero la explicación que quiero traer hoy, que tiene que ver con lo que nosotros estamos hablando, es lo que Vespasiano no se dio cuenta es que el judaísmo no son paredes, el judaísmo son personas. Y siempre y cuando iba a haber un grupo de Yehudim que estudie Torá, el judaísmo se iba a continuar. El judaísmo iba a tener esperanza. Y así lo vemos en la práctica. Entonces, hoy en día nosotros tenemos que ser esas personas que tenemos que traer esperanza, tenemos que traer luz y esperanza a nosotros, al mundo entero. Tenemos que dar este mensaje que Mashiach está viniendo y que todo lo que está pasando son como lo llaman el Talmud, los dolores de parto previos a que nazca el bebé, que mientras más se acerca el nacimiento al bebé, los dolores son más grandes, o como dijo el Rebbe, mientras más oscuro está es porque, o el momento antes de que amanezca es el momento más oscuro, y eso es lo que estamos pasando. Y si nosotros miramos para adelante, miramos a lo que está por llegar, miramos a Mashiach, sabemos que esto es un proceso, y Bezrat Hashem muy pronto vamos a estar en Yerushalayim con el Beit Hamikdash. Buenas noches. Buenas noches, gracias.